Lo voy a proyectar. Sí, pero lo que pasa es que no me deja la maquinita. Ay, se me está escuchando por Facebook lo que estoy hablando, ¿ah? Bien. Ya. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la ceremonia de entrega del diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú 2021. Por favor, les pido que cierren sus micrófonos para que no se acople el sonido. Bien, vamos a comenzar esta ceremonia rindiendo un minuto de homenaje por las víctimas de la pandemia. Por favor, pido que cierren sus micrófonos para que no se acople el sonido. Seguimos. Bien. El diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú 2021 se entrega en razón de que la Academia Nacional de la Historia instituyó en su Asamblea General del 16 de julio del 2015
un diploma para reconocer a quienes promocionan el conocimiento de la historia, la identidad nacional y la defensa del patrimonio cultural, con el fin de poner el acento en la necesidad de custodiar y promover la memoria y el análisis de nuestro pasado, base de nuestra identidad y de los procesos sociales, económicos y políticos que moldearon nuestro presente e influirán en nuestro devenir. De acuerdo con el reglamento del diploma y por sus artículos primero y segundo, se consideran merecedoras a esta distinción a personas en general con especial dedicación a la historia del Perú, como a historiadores jóvenes entre 30 y 40 años por su producción académica, labor en la enseñanza y divulgación de la historia. El diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú del año 2021 ha recaído en Franklin Mesías Pacuri Centeno por su labor de organización y difusión desde la fundación y presidencia del Club Historiando vía Internet al mundo de los trabajos de investigación científicos, de científicos sociales y agentes turísticos, y por sus estudios sobre los incas y la ciudad del Cusco. A Luis Martín Bodanovich Mendoza, por su constancia en la defensa y recuperación del patrimonio monumental del Centro Histórico de Lima desde la dirección de PROM Lima. Marco Antonio Capristán Núñez, por su labor de investigación sobre el centro de Lima y la organización de 35 rutas turísticas de la ciudad para turistas nacionales y extranjeros. A Jorge Antonio Juárez Valverde y Daniel Arturo Tucto, por su trabajo de investigación, organización de programas y difusión de la historia a través de la página web por las rutas de las curiosidades. Bien, vamos a comenzar, de acuerdo al programa, con las palabras, ¿no?, de la doctora Margarita Guerra, presidenta de la Academia Nacional de Historia. Muy buenas noches, señores académicos, señoras y señores. Nos reunimos en esta oportunidad para la entrega anual de diplomas que la Academia Nacional de la Historia estableció desde el año 2016 para los reconocimientos que ha señalado la doctora Salas. Además, este es un año muy especial para nuestra academia, porque hemos cumplido 116 años de existencia y estamos en el año emblemático de nuestro bicentenario de la independencia 2021. Y no obstante estar suspendidas las reuniones presenciales, debemos mirar al futuro y mantener la continuidad de nuestro proceso histórico mediante este reconocimiento a quienes demuestran un interés especial por la divulgación de nuestro ser histórico, nuestro patrimonio cultural, monumental, nuestras tradiciones y todo aquello que marca la existencia de nuestra comunidad nacional. Hace 200 años nace el Perú como Estado soberano, producto no de un caudillo ni de doctrinas novedosas que incitaban al reconocimiento universal de los derechos naturales del hombre y de la sociedad, sino como expresión de un anhelo largamente ansiado por los diferentes sectores de quienes poblaban este territorio y que venía socavando el poder español en América, a la vez que se advertía el desgaste de la monarquía en la propia península. En verdad, podríamos decir que el camino hacia la libertad fue fruto de diferentes causas que confluyeron en el primer cuarto del siglo XIX, cuando toda América hispánica se puso de pie y decidió ser libre. Sin embargo, si bien hubo coincidencias en la necesidad de recuperar la autonomía de estos territorios, la organización política y las reglas que debían establecer la convivencia al interior de nuestras sociedades no fue fácil definirlas, porque constituíamos grupos
humanos heterogéneos, tanto en lo social como en lo cultural, en lo étnico, en las ideas, etc. Hubo además intereses personales, ambiciones e incluso intereses de las potencias que buscaron desde muy temprano establecer relaciones con la América hispana con miras a las ventajas comerciales que podían obtener con estos acercamientos. No está de más señalar que muchos de nuestros proyectos para la conmemoración de nuestros 200 años de vida independiente se han visto entorpecidos por la emergencia de salud que ha provocado la pandemia del coronavirus. Y hemos tenido que reinventarnos, como se dice actualmente, a trasladar nuestras actividades a la era digital, que si bien nos permite escucharnos e incluso vernos, no reemplaza definitivamente al calor humano de estrechar las manos. Lo que sí nos permite la tecnología es contar con la participación de los premiados y sus familiares y amigos que nos acompañan hoy, aunque a la distancia, presencia con la que en muchos casos no habríamos podido contar de ser una actividad presencial. Podríamos decir que la historia está de moda, sobre todo este año de bicentenario, pero lamentablemente para muchos esto es solo un cliché, que ya no se recordará el próximo año, porque se habrá convertido en un término vacío de contenido, sin fondo, porque se ha tomado prácticamente solo como moda. Hoy, para todos se saca a relucir el bicentenario, pero muchos dirán, ¿bicentenario de qué? Y en estricto sentido tendrán razón, porque la historia del Perú es ahora la gran desconocida. En los programas escolares es apenas una mención ligera, y lo que no se conoce no se puede querer. La supresión de la enseñanza de la historia, de centros de enseñanza en sus diversos niveles, tiene como resultado que las nuevas generaciones se sientan más ciudadanos del mundo que del Perú, y que no tengan apego a la tierra, ni se sientan en la obligación de luchar por ella. Esta situación es la que nos lleva a poner de relieve la labor que desarrollan quienes, sin ser propiamente historiadores, realizan la labor de poner al alcance de peruanos y extranjeros las riquezas y valores culturales que encierra el Perú, desde Tumbes hasta Tacna y desde el mar hasta la selva, porque todos somos Perú. En este homenaje simbólico que la Academia Nacional de la Historia quiere brindar al Perú, independiente desde hace 200 años, felicitamos a quienes recibirán hoy nuestros diplomas y los exhortamos a seguir trabajando con todo entusiasmo en el rescate de nuestra memoria histórica y nuestro acervo cultural. Muchas gracias. Pasaremos ahora a la presentación de los acreedores de los diplomas en el año 2021. Muchas gracias, doctora Guerra, por sus sentidas palabras sobre la importancia de la historia en el devenir del Perú de todos, y en especial para estos jóvenes diplomados que tanto trabajan por ello. El primer premiado de la noche es Franklin Mesías Pacuri Centeno, por su labor de organización y difusión desde la fundación y presidencia del Club Historiando vía Internet al mundo,
de los trabajos de investigación de científicos sociales y agentes turísticos y por sus estudios sobre incas y la ciudad del Cusco. Me toca a mí presentar a Franklin. Franklin Mesías Pacuri Centeno nació en Madre de Dios, está arraigado en la ciudad del Cusco y a sus 32 años se declara amante de esta ciudad, de su historia, como de sus usos y costumbres. Su pasión por la ciudad y su entorno lo llevó a hacerse guía turístico, a formar parte del grupo defensor del patrón San Sebastián y a investigar sobre el pasado de la ciudad. En sus investigaciones ha puesto el acento en gastronomía, andenería, bioantropología, glaciología, cambio climático, espiritualidad y huaca sagrada, todo en relación con la historia de los incas y el templo de Coricancha. Asimismo, es un gran bibliógrafo. A Franklin Pacuri Centeno, sus inquietudes asociadas a su capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, gran sentido de responsabilidad y alta vocación de servicio lo llevaron a fundar en el año 2016 el Club Historiando, el mismo que se preocupa por organizar vía internet todas las semanas charlas o conferencias de distinguidos historiadores, arqueólogos, etnohistoriadores, astrónomos, entre otros, del Perú y el extranjero. El club está integrado por guías turísticos cusqueños, entre los cuales menciono a algunos de ellos que conozco, como a Joseph Chauca, Diana León y Ahmed Velázquez, el solícito y atento conductor de la nave de la tecnología digital, a los cuales se vienen uniendo nuevos miembros de Lima, Trujillo, Bolivia y Arequipa, como Joel Pinto Esquía. Sus programas rigurosamente se presentan todos los sábados a las 7 de la noche y son visualizados por miles de personas, razones por las cuales Franklin Pacuri Centeno se ha hecho merecedor del diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú 2021. Recibimos virtualmente a Franklin con un fuerte aplauso. Franklin, tus palabras. Bien, bien, ante todo, tengan muy buenas noches. Quería, pues, ya como la doctora Miriam presentó los antecedentes que venimos realizando, tal vez por parte del Club Historiando. Y antes yo quería agradecer a la doctora Margarita Guerra Martínez por tener este honor y el prestigio de nombrarme, pues, con este mérito que se me está acreditando en mi persona. Y así también quiero anunciar, porque soy de profesión guía oficial de turismo, al cual trabajo efectivamente en Machu Picchu, y estoy en constante seguimiento de fuentes, tal vez primarias o secundarias. Estoy evaluando qué trabajos de investigación se vienen realizando a través del contexto de la historia andina. Y a través de eso también quería decir, soy socio de la Asociación de Guías de Turismo Aguatru Cusco, acá en esta ciudad de Cusco, y al cual también quería llegar a indicar de que este club de investigadores, cuando se fundó de una forma, se ha fundado esto con jóvenes realmente, porque en sí lo que hemos hecho y lo que se ha transmitido es de que hoy en el momento tal vez este club historiando lleve preparando jóvenes para que sean futuros investigadores. Ya tenemos a muchos, ya muchos han viajado a diferentes lugares a compartir sus investigaciones, y por ese tema también yo quería pues anunciar de que los nombres que la doctora acredita, voy a acreditar a las personas que también contribuyen con este tema, integrantes del parte del club. Es la señorita Jacqueline Mariscal Mantilla, está Mayra Nina, está Anet Velázquez Tito, está Carlos González Rimachi, Joel Pinto Espía, está Jocelyn Chauca, está Diana León Rodríguez, está Rosa Ocapuna Quispe, Giovanna Letona y Milagros Achawi, Florentino Suma Quecaño, Erly Centano y Rosalinda Pacheco. Dentro también está la señorita que es de Arqueología de la Universidad de Trujillo, que es Diana Gatito, que tiene pues el Centro Federado de Estudiantes de Arqueología allí en el departamento. Entonces, lo que nosotros queremos ver en este espacio de este grupo colectivo, que ya pues nuestro trabajo que se realizaba era pues antes que ocurra la pandemia, nosotros organizamos salidas de campo
con diferentes investigadores al área a investigar. Y también quiero yo anunciar, pues, de que el arqueólogo Luis Carrazas, quien trabajó con el profesional que está en extranjero, Brian Bauer, tuvo pues el gran prestigio de enseñarnos a las personas interesadas cómo comprender estas líneas imaginarias que se habla pues de los ejes huacas. Agradezco al doctor Luis Carrazas por ese mérito que ha desempeñado su labor en el Club Historiando en la ciudad del Cusco. Y así también quiero anunciar al investigador que es licenciado y también historiador Fernando Elorrieta Salazar, quien también nos ha ilustrado magníficamente trabajos que él ha trabajado sobre Machu Picchu, sobre Coricancha, y también tiene propuestas muy nuevas, muy interesantes sobre este contexto histórico de Coricancha. Entonces, lo que ha ocurrido es aprender y continuar si realmente estas fuentes serían correctas o no serían correctas en el trabajo. Así también quería anunciar a la doctora Lidia Fosa, quien también nos ha ilustrado pues con trabajos sobre el tema Choquequirao, que tiene otros contextos lingüísticos sobre el tema, y ha abordado pues temas que tal vez muchos profesionales, los que trabajamos a veces en la carrera de guía oficial de turismo, hemos comprendido la temática, cómo comprender esta fase lingüística de lo que la doctora Lidia Fosa propone también. Y así también ha estado presente el doctor Waldemar Espinosa Soriano, quien nos ha ilustrado una magnífica conferencia sobre los incas de privilegio y los nobles incas, que nos ha ilustrado bastante. Muchas personas han aprendido de sus conferencias. Por otro lado, también quiero anunciar, ha estado presente la doctora Liliana Regalado Hurtado, que nos ha ilustrado una magnífica conferencia sobre los incas también. Y así también anunciar a nuestro ponente que está presente, Hugo Pereira también, que nos ilustró hace poco sobre la resistencia andina. Entonces, muchos profesionales en este colectivo del Club Historiando es de que dejan un mensaje para poder continuar. Y este mensaje, pues, yo también quiero llegar a indicar de que ha habido investigadores que también nos han dejado ya, tal vez por la edad, pero sus enseñanzas, sus escuelas, seguimos pues aprendiendo, seguimos motivando a esa persona que quiera pues aprender o desempeñarse, tal vez a ser un mejor, tal vez intelectual, o un mejor historiador, o un mejor investigador. Al cual también, como yo, parte mía, pues como fundador del club y representando y sacando adelante este grupo colectivo, pues también vengo revisando, como dije, las fuentes en historia. Es el ámbito que me ha empeñado mucho y es el ámbito también donde vengo tal vez aprendiendo de cada investigador, las escuelas que vienen brindando tal vez estas conferencias virtuales, o cuando pase la pandemia siempre se les ha propuesto a muchos investigadores. El club está para apoyar. Y quiero decirles de que el club ha hecho una alianza estratégica con esta asociación de guías de turismo que es Aguatur Cusco, y así con la Universidad de Trujillo, para que cualquier persona que venga a la ciudad del Cusco presente sus trabajos, presente su libro o proponga alguna temática, y está bienvenido a Aguatur para cederle el espacio del auditorio. Ya Aguatur de Cusco tiene un auditorio lindo, y este auditorio pues está para todos los investigadores que quieran dejar esas escuelas, esa enseñanza. Y en sí también estoy muy agradecido por cada profesional que ha participado en estos eventos que organizaba el Club Historiando. Me siento muy agradecido y también, gracias a ello, también el club ha crecido demasiado. Por eso la doctora Miriam también pertenece al club de una forma que siempre participa como comentarista en los temas que le invitamos. Y pues ha ocurrido pues de que muchas personas aprenden. Y como dijo la doctora, tenemos los videos grabados en la página que es Club Historiando. Hay muchas temáticas que todavía falta por invitar a muchos investigadores que ya, como dijo la doctora Miriam, cada fin de semana nosotros organizamos estos eventos de forma gratuita para el público que esté interesado o para los investigadores que quieran tal vez un poco dinamizar la polémica o tener algunas propuestas distintas. También les invito tal vez a la Academia Nacional de Historia, algún investigador que quiera proponer algo, se le da el paso para que pueda transmitir
al público que tenemos. En el público que tenemos nosotros en esta página, muchos a veces me han preguntado quiénes siguen, quiénes escuchan. Lo que sí voy a decir es, mayormente participan guías de turismo y también participan investigadores. Tal vez será un poco diferente en el ámbito de arqueología, pero sí, el público es guía oficiales de turismo o licenciados en turismo. Eso sería mi palabra hasta el momento y me siento muy agradecido, tal vez, por difundirme y por este mérito que me están permitiendo. Muy agradecido. Muy bien, muchas gracias, Franklin. Y te vamos a hacer llegar el diploma, ¿no?, que te otorga la Academia Nacional de la Historia de manera física, cuando la pandemia lo permite, ¿no? Pero tu diploma dice la Academia Nacional de la Historia, diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú 2021. A Francisco Mesías Pacuri Centeno, por su labor de organización y difusión desde la fundación y presidencia del Club Historiando vía Internet al mundo, de los trabajos de investigación de científicos sociales y agentes turísticos, y por sus estudios sobre los incas y la ciudad del Cusco. Por lo tanto, se les pide el presente diploma, Lima, 19 de marzo del 2021, doctora Margarita Guerra, presidente, Miriam Salas Olivari, secretaria. Felicitaciones, Franklin. Realmente lo que ustedes hacen es una labor maravillosa, tanto de formación de los guías turísticos, con lo cual están potenciando el turismo, que es una factoría económica importantísima para el país, así como también, ¿no?, se están formando, y a nosotros los investigadores también nos sirve muchísimo todas las conferencias para seguir avanzando y adentrándonos en el conocimiento. Gracias. Mi agradecido. Felicitaciones. Vamos a pasar ahora a entregar el diploma a Luis Martín Bogdanovich Mendoza por su constancia en la defensa y recuperación del patrimonio monumental del Centro Histórico de Lima desde la dirección de Pro Lima. Presenta el doctor José de la Puente Brunque. Muy buenas noches, señora presidenta de la Academia Nacional de la Historia, señores académicos, señoras y señores. Me es muy grato presentar esta noche al arquitecto Luis Martín Bogdanovich en su condición de gerente de ProLima, que es el programa municipal para la recuperación del Centro Histórico de Lima. Se trata de un órgano desconcentrado de la Municipalidad de Lima que tiene como objetivo promover la recuperación del centro histórico de nuestra ciudad, declarado Patrimonio Cultural de la Nación e inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ProLima fue creada hace más de 25 años, pero debo decir que su etapa de mayor desarrollo y eficiencia ha sido precisamente la de estos últimos años, dirigida por el arquitecto Luis Martín Bogdanovich. ProLima coordina la implementación del Plan Maestro del Centro Histórico de Lima al 2029, con visión al 2035, que es el año en que se conmemorará el 5º centenario de la Fundación de Lima. Y el objetivo principal del Plan Maestro es el de recuperar las condiciones de habitabilidad del Centro Histórico de Lima. Este Plan Maestro, es importante explicarlo, consta de 3 ejes estratégicos. El primero está referido al centro de Lima como paisaje histórico-cultural, que realza los valores del patrimonio de nuestra ciudad. El segundo se refiere al centro de Lima como centro vivo y lugar atractivo para residir y para invertir. Y el tercer eje estratégico tiene que ver con la zona monumental de Lima como centro metropolitano de carácter tradicional, cultural y turístico integrado al conjunto de la gran metrópoli que es hoy la capital del Perú. Todos somos testigos de las importantes obras que está desarrollando ProLima, que tienen que ver con diferentes aspectos. Por ejemplo, quisiera destacar el plan de peatonalización de varios jirones de Lima, la recuperación del paisaje histórico urbano, por ejemplo, sobre todo en lo referido a los exteriores de inmuebles con valor monumental,
o la recuperación de iglesias, ¿no? Y aquí quiero destacar la gran labor en la restauración e iluminación de sus fachadas, por ejemplo, ¿no? Luis Martín Bogdanovich ha sido el responsable de la elaboración de este plan maestro del Centro Histórico de Lima, junto con un equipo multidisciplinario de profesionales. La Academia Nacional de la Historia valora la notable labor de ProLima, que contribuye a poner de relieve la importancia de la conciencia histórica y valora muy especialmente la eficiente y entusiasta labor del arquitecto Bogdanovich como líder de estas tareas. Por todo lo expuesto, la Academia Nacional de la Historia se complace en otorgar al arquitecto Luis Martín Bogdanovich, gerente de ProLima, el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú 2021. Felicitaciones, arquitecto Bogdanovich. Muchas gracias, Muchísimas José. gracias. Ahora tenemos a continuación las palabras del arquitecto Luis Martín Bogdanovich Mendoza. Buenas noches a todos. Quisiera agradecer a la Academia Nacional de la Historia, a través de su presidenta, la doctora Margarita Guerra, la amable presentación del doctor de la Puente Brunque y a todos los presentes. Este es un reconocimiento que me gustaría compartir con todos los arquitectos, historiadores, arqueólogos, geógrafos, abogados y el gran equipo multidisciplinario que me acompaña en esta titánica labor de recuperar un centro histórico con tanto valor, pero también a su vez tan degradado, tan olvidado. Para nosotros es fundamental el ver la recuperación del centro histórico no solamente como una labor de arquitectos, como se ha visto en el pasado, sino como una labor en donde la historia tenga un peso específico. No podemos hablar de la recuperación de un centro histórico sin conocer su historia, sin reconocer esos valores que debemos rescatar, porque aquellos valores son los que hacen que este sector de la ciudad haya sido delimitado y declarado con la finalidad de tener un tratamiento especial, un tratamiento que resalte estas condiciones especiales. Así que no quisiera extenderme mucho más, agradecerles y reafirmar no solamente el compromiso personal, sino el compromiso institucional desde la Municipalidad de Lima de seguir en la labor de la implementación de este plan maestro que, como bien se ha señalado, tiene como miras el 5º centenario de la fundación de nuestra ciudad. Gracias. Muchas gracias. En ese sentido, por la labor realizada, la Academia Nacional de la Historia le otorga el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú 2021 a Luis Martín Bogdanovich Mendoza por su constancia en la defensa y recuperación del patrimonio monumental del Centro Histórico de Lima desde la dirección de ProLima, y se les pide el presente diploma. Lima, 19 de marzo del 2021, Margarita Guerra Martinieri, presidente, Miriam Salas Olivari, secretaria. Un fuerte abrazo y un aplauso virtual para ti y felicitaciones. Muy bien, ahora vamos a presentar a nuestro siguiente premiado, diplomado, que es Marco Antonio Capristán. No sé por qué no pasa la diapositiva. Núñez, Marco Antonio Capristán Núñez, por su labor de investigación sobre el centro de Lima y la organización de 35 rutas turísticas de la ciudad para turistas nacionales y extranjeros. Presenta el doctor Fernando Armas Asín. Gracias. Señora presidenta de la Academia Nacional de Historia, doctora Margarita Guerra, doctora Miriam Salas, secretaria de la Academia, para mí es un gusto poder presentar a Marco Antonio Capistrán Núñez. Marco Antonio es licenciado en Educación por la Universidad Católica, hizo su especialidad en Historia y Geografía.
Ha proseguido luego sus estudios de maestría en Historia en la Universidad Mayor de San Marcos, pues ha cursado un diploma en Gestión Cultural en la Universidad Ruiz de Montoya. Marco Antonio, en la introducción a su libro Pinceladas Limeñas, nos contaba hace algún tiempo cómo nació su inquietud por dar a conocer el centro histórico, ¿no? Leo brevemente lo que Marco Antonio planteaba, ¿no? De los muchos recuerdos entrañables que tengo de mi infancia, hay uno que es muy especial para mí, porque definitivamente marcó mi vida. Cuando era hora de dormir, mi madre entraba a la habitación donde descansaba con mis dos hermanos. Cogía una silla y en medio del dormitorio comenzaba a leernos un cuento para hacernos dormir. Quizás sea la acción de muchas madres, ¿no? Pero mi mamá Susana no nos leía un cuento tradicional, sino que nada más y nada menos que las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Recuerdo que estas lecturas no producían en mí el efecto deseado de hacerme dormir, y por el contrario le pedí a mi mamá que me lea una tras otra. Marco Antonio, en la introducción a su libro, plantea este hecho como fundamental en su pasión por el conocimiento del centro histórico y también el hecho de haber nacido en el distrito del Rímac, ¿no? Con tan importantes lugares, parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Marco Antonio se ha dedicado a muchas labores de difusión. Él ha sido curador en exposiciones fotográficas muy conocidas en la ciudad, como por ejemplo en la exposición de la fotografía de Fernando Garro en diversos centros y museos en la ciudad, pero sobre todo dando muchas conferencias, ¿no? Entre la larga lista de conferencias relacionadas a la difusión de la historia de Lima, y en concreto del centro histórico, se cuentan pues conferencias en el Centro Cultural Peruano-Japonés, en universidades diversas, en la Municipalidad de Lima, por cierto, en diversos museos, etc. La pasión por el centro histórico, por el conocimiento del centro histórico y su difusión, se ancla en la época en que Marco Antonio trabajó en el diario El Comercio y fue el que creó y sostuvo la sección Pinceladas Limeñas, ¿no? Entre el año 1989 y el año 2014. Pinceladas Limeñas tuvo un rol destacable, ¿no? En dar a conocer el centro, y luego más adelante prosiguió, ¿no? Con este formato que planteó Pinceladas Limeñas ya en la radio y en televisión en el año 2018. Pero sobre todo este interés por el centro histórico los plasmó en su libro, que ya he mencionado, que se titula también Pinceladas Limeñas, la historia de Lima, ¿no? Que tiene 2 ediciones y 4 reimpresiones entre el año 2014 y 2019. Marco Antonio ha diseñado una serie de recorridos históricos por el centro de Lima, de nuestra ciudad, que son muy conocidos para aquellos curiosos que deciden visitar, ¿no? Las distintas calles, barrios, plazas, etcétera, ¿no? de la Lima tradicional. Por ejemplo, por solo mencionar algunos de los recorridos históricos que nos han organizado, se titulan Secretos de Lima, las iglesias de Lima, Secretos de Lima, Barrios Altos, ¿no? Presbítero Maestro de noche, Templos de Lima, Barrios Aristocráticos de Lima, la Ruta del Pisco, la Ruta del Carnaval limeño, ¿no? Rincones misteriosos del Jirón de la Unión, la Ruta de Leguía, la Ruta de los Presidentes del Perú, hospitales limeños, ¿no? El RIMAC entre el Puente y la Alameda, la Ruta de los Virreyes, ¿no?
entre otros, ¿no? Además, él, aparte de dar a conocer el conocimiento, ¿no? Que todos debiéramos tener de nuestra ciudad a través de estos recorridos, pues Marco Antonio Capistrán se dedica también a la docencia y a la capacitación, ¿no? Ha trabajado y trabaja con distintas agencias de viaje muy conocidas en la ciudad, como Lima Tours, por ejemplo, ¿no? Y también ha colaborado con el Patronato de Lima, ¿no? En la organización de circuitos turísticos y guías, ¿no? Y participado también en la formación de guías turísticos municipales para la municipalidad metropolitana. Como se puede apreciar en esta rápida descripción, Marco Antonio Capistrán es, sin lugar a dudas, pues una persona muy dinámica, ¿no? En el mejor conocimiento de nuestro pasado y presente urbano, y por todo ello, para la Academia Nacional de la Historia, pues es realmente un valor, un alto valor, ¿no? Proporcionarle a Marco Antonio Capistrán el diploma al mérito por su gran aporte en la ciudad de Lima. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Marco Antonio, que veo que además, veo vía Facebook que tiene además muchos alumnos que lo están felicitando por su gran labor como maestro. Bien, la Academia Nacional de la Historia le otorga el diploma mérito por la promoción de la historia del Perú 2021 a Marco Antonio Capistrán Núñez por su labor de investigación sobre el Centro Histórico de Lima y la organización de 35 rutas turísticas de la ciudad a turistas nacionales y extranjeros. Por esa razón se les pide el presente diploma. Lima, 19 de marzo del 2021, Margarita Guerra Martiniere, presidente, Miriam Salas Olivari, secretaria. Felicitaciones, profesor. Un aplauso. Muchas gracias. Sus palabras, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi agradecimiento a la Academia Nacional de la Historia, a la doctora Margarita Guerra, su presidenta, al doctor Fernando Vargas Acín por su descripción de mi trabajo. Quiero agradecerles a la academia por este diploma, que en verdad para mí es muy importante, no solamente porque es un reconocimiento a un trabajo de varios años, sino también porque lo recibo de una institución tan importante, integrada por historiadores tan importantes, a quien yo he admirado siempre a través de sus investigaciones y sus publicaciones. Entonces, para mí es un doble homenaje, ¿no? El diploma y recibirlo de quien lo recibo, justamente, quien me lo están otorgando. El trabajo que he hecho en estos años realmente es un trabajo que, como bien lo escribieron, me nació de muy niño, y tuve la suerte de encontrarme en el camino con mucha gente que me apoyó. Eso es algo que hay que reconocer, ¿no? Vivir en el RIMAC fue algo que me marcó mucho, porque estaba rodeado de la historia. Vivía a 2 cuadras de la Alameda, a 3 cuadras del Paseo de Aguas, a unos metros de la iglesia de Copacabana. Entonces, ¿quién no podía enamorarse de la historia, rodeado de tanta historia? Yo en esos lugares jugaba, ¿no? Y cuando me leían las tradiciones de Palma, yo imaginaba que por mis calles habían pasado pues virreyes, tapadas, habían pasado pues los santos, ¿no? Entonces, esto me dio pie para comenzar a investigar sobre la historia de Lima. Y pasaba algo por mi casa. Por esa época, en los años 70, pasaban muchos carros de turistas. Yo los veía a los turistas a veces un poco así como medios tristes, ¿no? Sin mucha alegría. Yo los veía pasar así medio serios, ¿no? Entonces yo decía, si estas historias de repente que yo recopilaba y que me contaban a mí, si las transmitiera a mucha gente y quizás pasaran sonriendo, decía yo. Y ahí fue como comencé a recopilar historias y tratar de armar recorridos para poder transmitir a otras personas y puedan conocer mejor el Centro Histórico de Lima, también el RIMAC, ¿no? Logré entrar al Diario del Comercio, donde publiqué varios años pinceladas limeñas justamente,
y fue gracias al Diario del Comercio también que realicé el primer recorrido turístico, histórico y turístico, en el año 1988. Desgraciadamente, en esa época, en los años 80, recordaremos que el centro tenía muchos problemas, ¿no? Era una época complicada, inflación, el centro paraba cerrado a veces por las protestas, y esto, si bien se realizó, no logró concretarse como hubiera querido por los problemas que existían en esa época. El proyecto que se hizo unos cuantos recorridos, tampoco no habían redes sociales que nos facilitaran el trabajo, ¿no? Pero ya hubo un primer esfuerzo. Pero pasaron varios años, los tiempos del centro histórico complicados fueron pasando, llegaron nuevas autoridades civiles que renovaron el centro histórico y hubo la posibilidad de relanzar estos recorridos. Y comencé a relanzarlo, y el primer recorrido que hice justamente, y el que más cariño le tengo, es el recorrido de las tradiciones de Palma, justamente, ¿no? Y así comenzaron a hacerse uno, otros, vi que mucha gente se interesaba, me sorprendió realmente cuántas personas querían participar de estos recorridos. Y también vi que era un público en general, ¿no? Entonces vi la forma de crear recorridos para todo público. Y se fueron creando uno tras otro, ¿no? Como bien nos ha nombrado el doctor Fernando Armas, fueron creándose 35 rutas, ahora son casi 40 rutas, ¿no? Entre rutas, la ruta de los carnavales, la ruta de Santa Rosa de Lima, la ruta de la Universidad de San Marcos, la ruta de la Universidad Católica, tenemos las iglesias ocultas de Lima, tenemos pues, y así, la ruta de la Independencia que vemos en la imagen que está en la pantalla, la ruta de la Independencia, que incluso lo hacíamos con un San Martín que en cada plaza, como fue el 28 de julio de 1821, proclamó la independencia en las 4 plazas principales de Lima. Logramos que miles de personas nos han seguido, pero lo más que lograr que mucho público vaya a nuestros recorridos, lo que más quizás nos emociona y nos alegra, es que lo que nos dicen las personas que van a nuestro recorrido. Y nos decían, ¿no? Y nos dicen hasta ahora, nunca más pasaré por esta calle y será igual. Porque yo pasaba por aquí siempre y para mí era una calle más, una plaza más, una casona más. Pero ahora cuando paso por aquí nunca más será igual. Para mí será la casa del personaje, o la calle donde capturaron a José Olaya, o la casa donde vivió Vallejo, o en la casa donde se reunían los intelectuales de los años 10. Entonces crear una conciencia nueva entre los ciudadanos de Lima quizás es nuestro más grande orgullo. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado estos años en estas rutas, en estas casi 40 rutas que tenemos ya por Lima. Seguimos en el trabajo, ahora estamos haciéndolo en forma virtual, también nos siguen muchas personas, a las personas que nos han ido a nuestras conferencias en universidades, nos han ido a nuestras exposiciones fotográficas, a las personas que han adquirido el libro de Pinceladas Liminas también, y agradecer a todos ellos por su participación, agradecer a personas que nos han dado mucho apoyo. Tengo muchas personas que agradecer, que han hecho posible que yo esté aquí. Quizás nombrarlos a todos es muy difícil, quizás nombrar a 2 personas que para mí fueron muy importantes. Primero, al historiador Armando Nieto Vélez, quien fue presidente también de la Academia Nacional de Historia, quien él, desde que yo fui un cachimbo en la Universidad Católica, y al enterarse que yo investigaba sobre Lima, me apoyó y prácticamente fue quien me orientó en los primeros años que comencé a trabajar la historia de Lima. El padre Armando Nieto para mí es una persona entrañable que me ayudó muchísimo. Y otra persona más a quien yo quiero recordar es a un amigo, Armando Tamachiro, quien también fue el que me ayudó y me apoyó mucho para que yo hiciera unas conferencias y llegar a más personas a través de conferencias en varios lugares de Lima, ¿no? Quiero agradecer a esas 2 personas. Agradecer también a mi familia, a mi mamá, a mi madre, que fue la que me orientó desde pequeño, se dio cuenta de mi vocación y me iba a comprar libros desde chico a la avenida Grau, a comprar libros viejos para que pudiera seguir juntando mi información sobre Lima. A mi padre, que no está presente aquí en este mundo, pero sé que está feliz donde está. A mis alumnos, de cuales también en cada día que tengo clase con ellos aprendo mucho. A todos los amigos que saben que yo los estimo y que me han ayudado en esta labor. Y a mi familia y a mis hijos, que son la gran inspiración para todo el trabajo diario que tengo. Muchas gracias a la Academia, y este trabajo no se detiene aquí, sigue con más fuerza, tenemos muchos proyectos más, y este diploma nos motiva para seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias a Luis Martín. Si mi mami estuviera viva, estaría feliz con ustedes, con el trabajo que ustedes hacen, porque ella amaba Lima, ¿no? Y Lima merece personas como ustedes trabajando por ella.
sin olvidarnos que el turismo, ¿no?, es una fuente importante de ingresos económicos y que por lo tanto el Perú debe privilegiar, debe cuidar, puesto que existen muchos países que viven de ello, ¿no? Entonces nosotros debemos de preocuparnos mucho más, y creo que todos ustedes, ¿no?, todos los que han sido diplomados hoy día de una u otra manera están involucrados en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Realmente. Bueno, vamos a dar ahora paso a la presentación de Jorge Antonio Juárez Valverde y Daniel Arturo Tupto por su trabajo de investigación, organización de programas y difusión de la historia a través de la página web Por las Rutas de las Curiosidades. Presenta el doctor Francisco Llava. Muchísimas gracias por permitirme hacer uso de la palabra, doctora Guerra. Es para mí un verdadero honor presentar a los jóvenes Jorge Antonio Juárez Valverde y Daniel Arturo Tupto por el motivo de la entrega del diploma que la Academia Nacional de la Historia les hace llegar en esta noche tan especial. Una página web para muchos de los jóvenes es realmente sencillo de utilizar, pero para nosotros que tal vez tenemos un poco más de 50 años, ingresar a este mundo de la cibernética y poder hacer uso perfecto de todas las herramientas es difícil. Sin embargo, por suerte existen jóvenes como Jorge Antonio Juárez y como Daniel Arturo Tupto que se han compenetrado en espíritu, en cuerpo, en alma, en hacer la difusión de la historia a través de redes que para mí son inimaginables. Tuve la suerte de conocerlos cuando fueron a mi domicilio a hacer una entrevista y realmente la forma en que ellos llegan al público es, creo yo, de manera didáctica, entretenida y muy rápida en funcionar. Programas que francamente no conozco ni creo poder dominar en mi vida son utilizados por estos jóvenes para poder llegar a una amplísima masa de peruanos ávidos de conocimiento. Y los temas que tocan son realmente muy variados, pero todos relacionados con la historia. Y cuánto gusto me dio que cuando fui entrevistado, ellos se habían preparado muy bien para hacer la entrevista. Y eso dice muchísimo de la seriedad con que estos jóvenes se han dedicado a difundir la historia del Perú y de los principales eventos que nos hacen ser peruanos. Yo quisiera felicitarlos por el ánimo, por el tiempo que han dedicado en esta pandemia a llegar a las casas de muchos peruanos que no han salido y que esperan poder escucharlos. Y además, lo que sí he podido ingresar es a la página web, donde tienen sus artículos, donde tienen sus conferencias y sus entrevistas, que son de los más amenas, y yo les recomiendo a todos poderla visitar porque es un placer verdaderamente escucharlos. Sin más que decir, caballeros, los felicito y les agradezco por su trabajo. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muy destacable la labor de Jorge y Daniel en Historia Talks, ¿no? Como lo llaman ustedes. Bueno, sus palabras, por favor.
Sí, en primer lugar, buenas noches a las señoras y señores miembros de la Academia Nacional de la Historia del Perú, también a los señores y señoras invitados y diplomados. Y antes de empezar, quiero también a título personal agradecer este reconocimiento a la Academia Nacional de la Historia, a la doctora Margarita Guerra, a la doctora Miriam Salas, también por sus palabras, y al doctor almirante Francisco Yávar, también por la presentación y estas bonitas palabras que nos ha dedicado. A título personal y muy brevemente, quiero también agradecer a mi familia, a mis amigos que siempre nos escuchan y nos apoyan en todo lo que pueden. Y también, no solo a título personal, sino también seguramente de Jorge, quiero agradecer a quienes nos escuchan cada semana en los programas que tenemos, a los ruteros de la curiosidad, porque sin ellos este logro no hubiese sido posible. Y este diploma al mérito es un logro que nos llena de mucha alegría, de mucho orgullo, y es un aliciente para continuar trabajando en la difusión histórica, que es el principal objetivo de nuestro proyecto. Y a propósito de esto, podríamos comenzar preguntándonos, ¿qué es la historia? Nosotros en Por las Rutas consideramos que la respuesta a esta pregunta va más allá de la mera definición que podríamos hallar en un diccionario y que carecería de contenido si es que no la acompañamos con otras reflexiones, como, por ejemplo, ¿qué significa la historia para nosotros como personas o como sociedad? O si es útil la historia para nuestras vidas. Por supuesto, así lo creemos. La historia es útil incluso sin ser conscientes de ello. Lo que conocemos como historia es la suma de voluntades, decisiones, acciones, reacciones, aciertos, errores y posturas humanas. Es la unión de todo esto lo que ha moldeado el mundo que conocemos. Naciones, civilizaciones, guerras, revoluciones y diferentes maneras de pensar desde la aparición del ser humano hace miles de años. Por otra parte, las herramientas tecnológicas que en los últimos años se han convertido en un soporte sustancial para nuestras actividades personales, académicas y profesionales, también nos permiten la divulgación de información cultural con un alcance que probablemente antes no hubiésemos imaginado. Y de esta forma, el conocimiento histórico ahora no solo puede encontrarse en libros, e incluso no solamente en páginas web. Hoy en día los medios audiovisuales como podcast o plataformas de video, así como las cada vez más dinámicas redes sociales, empiezan a jugar un trascendental papel como fuentes de difusión histórica. Sin embargo, debemos remarcar que junto con la accesibilidad a estos contenidos que tanto nos apasionan, nos encontramos con otro factor clave, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad para consultar, para contrastar, para documentar las distintas fuentes en que se basan tanto la difusión histórica como el aprendizaje. De esta forma, creemos que la importancia de conocer tanto la historia de nuestro país como la del resto del mundo resulta de suma importancia, sobre todo en tiempos en que observamos con asombro, pero también con tristeza, cómo algunos hechos de la actualidad ocurren de manera muy parecida a otros que sucedieron en tiempos tan lejanos como hace un siglo, e incluso más. Estudiar la historia del Perú puede resultar una de las más significativas maneras de cambiar el devenir nacional. Conocer a detalle tantas historias, héroes, eventos, con seguridad despertaría en muchos ese amor por la patria que, siendo inculcado desde temprana edad, sin duda sería una importantísima base para forjar un futuro mucho más promisorio. Muchas gracias y bueno, le doy pase a mi compañero y amigo Jorge Juárez. Gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches con todos los miembros de la Academia Nacional de la Historia, con especial deferencia a la presidenta de la Academia, la doctora Margarita Guerra, por el reconocimiento, y claro está, al doctor Francisco José Yávar Acuña, quien, nos ha presentado, la verdad es que igual personalmente agradezco mucho las palabras de usted, almirante, que efectivamente tuvimos ahí una conversación sobre Miguel Grau, sobre la vida de posiblemente nuestro más grande héroe a nivel nacional. Y bueno, Daniel les ha contado un poco y les ha dado un poco la perspectiva de cómo se cuenta la historia también a través de medios digitales. Y lo que yo quiero contarles es cómo hemos gestado este proyecto. Bueno, con Daniel tenemos una amistad de larga data. Esta amistad forjada con el paso de los años siempre tuvo una particularidad. Nuestras largas conversaciones producto de una curiosidad infinita. Esa curiosidad, sobre todo histórica, nos llevaba a largos debates sobre posibilidades peruanas en la Guerra del Pacífico, las reales causas de la caída del Tahuantinsuyo, o incluso la posibilidad de que el Inca Túpac Yupanqui haya visitado tierras oceánicas. Hasta que en octubre del 2018 decidimos que estas conversaciones queríamos trasladarlas a otras personas. Así nació Por las Rutas de la Curiosidad, un podcast decidido a difundir historia, difundir cultura y sobre todo despertar la curiosidad.
Definitivamente no es un camino fácil. Ninguno de nosotros somos historiadores ni comunicadores, pero justamente esa falta de formación nos obligó a ser más estrictos con las competencias que debíamos desarrollar. Desde un primer momento nos pusimos como estándar que la información que difundiríamos debía ser objetiva y contrastada con fuentes fiables. Luego, dejamos volar nuestra imaginación y estructuramos y reestructuramos en numerosas ocasiones los programas de audio que desarrollamos. Hoy ya son 110 episodios en plataformas como Spotify, eBooks y otras. Es curioso que al principio pensamos que nuestro público objetivo serían nuestras familias. Creímos por un momento que una iniciativa de estas características no iba a tener mayor éxito en un contexto de indiferencia ante las ciencias sociales. Afortunadamente, nos equivocamos. Nos equivocamos porque conforme fueron transcurriendo los meses, nuestros episodios llegaban a más y más personas. Y como consecuencia, hemos conocido a personas sedientas de contenido cultural. Hemos encontrado a profesores que adaptan nuestro contenido para sus clases, a estudiantes de distintos niveles de educación, reforzando sus conocimientos con nuestros viajes imaginarios en el tiempo. A jóvenes trasladando nuestra información a su familia y grupo de amigos, a un sinfín de personas leyendo los libros que recomendamos, viendo las películas que mencionamos, personas incluso en el extranjero interesándose por la historia del Perú y sobre todo uniéndose al debate de las razones, causas y consecuencias de distintos episodios históricos, siempre con el cuidado de no juzgar los actos pasados con la escala de valores del presente. Con el paso del tiempo, y a propósito de la masificación de las clases virtuales debido a la pandemia que actualmente vivimos, nos propusimos realizar un podcast que ayude a los estudiantes a entender la historia desde una perspectiva de viajes en el tiempo. Así nació Histolkers, podcast destinado a ser una herramienta de aprendizaje a través de pequeños episodios de la historia del Perú e historia universal. En este amplio recorrido hemos transcurrido por los pasajes de Caral, por las razones de la caída del Tahuantinsuyo, previa guerra civil entre Huasca y Atahualpa. Hemos comprendido la intensa dinámica de los primeros años de la colonia a través de los ojos de Beatriz Claracoya. Nos hemos estremecido con las decisiones de la Santa Inquisición. Discutimos de la independencia peruana, entendiéndola como parte de un contexto continental. Admiramos la vida y legado de Miguel Grau Seminario. Contuvimos la respiración ante el sitio de Bolognesi por las tropas chilenas. Nos horrorizamos con los actos violentos producidos tras la rebelión de los hermanos Gutiérrez, e incluso comprendimos el contexto de dolor y desarraigo de la tragedia en Uchurajay. Sí, hemos hecho un amplio recorrido por la historia peruana, pero consideramos que este es apenas un punto de partida y que existe por delante mucha historia por difundir, por discutir, por valorar y por aprender. Por ello mismo, gracias a la Academia Nacional de la Historia del Perú, por este reconocimiento, dado que nos impulsa a continuar con este esfuerzo y desde nuestro espacio invertiremos todo nuestro esfuerzo, nuestras capacidades y nuestro tiempo para dejar un granito de arena en la construcción de nuestra identidad histórica y cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Daniel, por su trabajo, y cada uno de ustedes tiene su respectiva diploma por su trabajo de investigación, organización de eventos y difusión de la historia en la página web Por las Rutas de las Curiosidades, razón por la cual se les expide el presente diploma. Lima, 19 de marzo del 2021, Margarita Guerra, presidenta, Miriam Salas Olivari, secretaria. Franklin, Luis, felicitaciones, ¿no? Y aplauso por ustedes, sinceramente. Franklin, ¿no? Luis Martín, Marco Antonio, Jorge, Antonio, por su trabajo enriquecedor y el beneficio de él para la nación. Ustedes son un ejemplo de lo positivo, de ello que tanto necesita nuestro país en estos momentos. Muchas gracias porque esta noche ha sido realmente enriquecedora. Dejo con ustedes a la presidenta de la Academia Nacional de la Historia, doctora Margarita Guerra, para las palabras finales. Muchas gracias, Miriam. En primer lugar, agradecerle a Miriam la conducción de esta reunión, en la cual creo que todos podemos salir satisfechos porque hemos compartido lo que se está haciendo
fuera de las aulas universitarias y dentro, y en alguna medida encontramos en esto una respuesta a lo que mencionaba, que están omitiendo los programas de estudio de colegios y también institutos, donde la historia es casi una constante ausente. Esperamos que a través de ustedes el peruano común pueda recuperar el interés por su historia. Agradecemos a todos los presentes y será hasta el próximo año para la próxima entrega de diplomas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Finalmente nos vamos a quedar para una foto, ¿no? Que quede para el recuerdo. Le vamos a dar las gracias a Vano, que va a tener este encargo. No se le ve a Franklin. Franklin, Luis Martín, Marco Antonio, Jorge Antonio, Daniel, Daniel hacer una foto con... Estamos acá, doctora. Bueno. Pero no, ahí está Franklin, perfecto. Por aquí. Ya está. Y Okay. Bueno, ¿salimos? Muchas gracias. Gracias por su trabajo, chicos, fantástico. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el reconocimiento. Agradecido. Felicitaciones a todos. Gracias. Felicitaciones a todos. gracias. Gracias al equipo técnico. Gracias, Vano. Lionel. El almirante Yavar, nosotros somos absolutamente neófitos. Muy agradecido también. Gracias, Alejandro, por su presencia. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. A todos, gracias. Hemos tenido Nos vemos. Buenas noches. Margarita 104 por Facebook. 104 Buenas noches. Bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy bien, felicitaciones a todos. Muchas gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta luego, muchas gracias. Felicitaciones. Ya les haremos Abrazo a llegar el todos. diploma. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Excelente ceremonia. Buenas noches. Gracias. Miriam, te felicito, muy bonito. Ay, Excelente, excelente. Y qué gusto haberlos visto, mis distinguidos académicos. Muchas gracias. Y para nosotros también verte desde tan lejos y estás aquí. Sí, increíble. Igual que Hugo Pereira, que también está muy lejos. Sí, pues. Una maravilla estas cosas electrónicas, una maravilla. Sí, cómo nos acerca, ¿no? Oye, sí. Permite todo esto, ¿no? Ya me olvidé las palabras que decía el señor podcast, no sé cómo es eso, pero es todos los chicos lo usan. Podcast, sí, Talkers es el nuevo producto. Eso me encantó, el Istokers. Y lo comparten los muchachos, ¿no? Los jóvenes se pasan la información, son muy rápidos en esto. Sí. Podrían intercambiarse entre ustedes, ¿no? Por ejemplo, Franklin los puede invitar a su programa y ustedes pueden invitar a Franklin.